Hola, nos encontramos aquí nuevamente en este espacio Conversaciones, un espacio de Puerta del Pescado que sabemos que ha sido la voluntad de Dios y que es para todos ustedes, para disfrutarlo, para compartir, para sentirnos identificados y para poder todos crecer en este camino de santidad. Y la invitación que nos hace viene directamente de Cristo, de Jesús. Así que no te vayas, quédate aquí. Si estás allí, ya empezaste a ver este video, te aseguro que hay un mensaje para ti. Así que quédate hasta el final. Mi nombre es Isaura Oliveros. Vivo en la ciudad de Calgary y hoy nos encontramos aquí en Calgary. Estamos con Richard Barreto. Richard es un colombiano, papá de 2 niños y esposo de Paulina. Correcto. Una mujer temerosa de Dios y es una familia preciosa. Él hoy nos va a compartir, y te agradezco, Richard, que estés aquí con nosotros, nos va a compartir acerca de su testimonio y qué situaciones y cómo fue su camino para llegar finalmente a Cristo. No, primero que todo quiero decirte gracias, Isa, por la invitación. Es un placer poder ser parte de esto tan bonito que están haciendo a través de Puerta del Pescado, de poder llevar estas historias de vida y cómo Cristo ha transformado la vida, no solamente la mía, sino de muchas otras personas, porque sé que no soy el único con estas historias, sé que ya han tenido otras conversaciones y bueno, las pasadas que he escuchado han sido de gran bendición. Así que espero que para todos los que puedan compartir con nosotros en este video, puedan tomar esto de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, pero lo que es más importante, escribir tu propia historia con Dios. Así es, así es. Basado en la historia que ya pues yo conozco previamente de la preparación de esta entrevista, trajimos un versículo que abre, pues, da la introducción a lo que nos va a comentar Richard en el día de hoy. Se encuentra en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 35 y 36. Y les digo, sabemos que ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos. Y entonces Jesús nos dice en estos versículos, un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y qué hermoso que lo que nos dice Jesús. Jesús nos está diciendo que ya no somos esclavos del pecado, que ahora pertenecemos a una familia, es la familia en Cristo, como Cristo, como hermano mayor, y somos parte de su iglesia. Cuéntanos un poco, Richard, ¿cómo fue esa vida antes de Cristo para ti? Cuéntanos un poco qué pasó antes de que tú conocieras a Cristo y cómo era Richard en ese tiempo. Por supuesto, Isa, ¿no? Bueno, Richard, antes de conocer a Cristo, yo puedo decir de que me definían cosas que ahora mismo puedo decir que no eran tan positivas. Por ejemplo, Richard solía ser una persona muy impaciente. No digo que todavía no lo haya superado 100%, pero era muy diferente a como antes lo veía. Era muy impaciente hasta el punto de que me ocasionaba demasiado estrés. Llegó un punto en mi trabajo, una situación tan tremenda que viví con esa impaciencia que tenía, que me mandaron un estudio de presión arterial por 24 horas, me colocaron porque no sabían si sufría de presión alta o si era algo con mi arritmia cardíaca. Bueno, fue todo un proceso, pero gracias a Dios no pasó nada. Adicional a eso, a la impaciencia, también sufría de un carácter muy explosivo. Y esto, pues todos los años, mi mamá siempre me le decía a mis amigos, bueno, es que ustedes no conocen a Richard como es. En la casa, él es calmadito y todo como ustedes lo ven, pero cuando lo provocan, explota. Y era verdad, o sea, no me sentía muy orgulloso de eso, pero era algo que no sabía cómo controlarlo. Y lo tercero, que hay veces otras personas podrán decir que no es como un defecto o como algo que se debe trabajar, pero yo no sabía decir que no. Y cuando me juntaba con personas que se aprovechaban al yo no saber decir que no a ciertas peticiones, combinado con mi impaciencia y con ese carácter explosivo, eso era una combinación que realmente me perjudicó mucho. No solamente en la adolescencia, pero también me perjudicó mucho en la parte laboral, al no saber cómo poder compaginar con todo eso.
Pero yo creo que aparte de esos tres aspectos que te mencionaba de cómo era mi personalidad, yo creo que hay uno primordial, que a pesar de yo haber sido formado en un hogar católico con fundamento católico, de creencias católicas, yo nunca me sentí cercano a Dios. Siempre vi a Dios como un Dios lejano. Es más, hace poquito yo hablaba con mis hijos de la historia de David y Goliat, y para mí la historia de David y Goliat, hasta cuando ya conocí de Cristo, ya logré entender que sí, era una historia real que estaba en la Biblia, pero para mí era comparable como con una historia de Tom Sawyer, Ya. por decirlo así. O sea, era para mí tanto la ignorancia de simplemente saber existe un Dios y al cual lo respetaba, pero tenía muy, muy poco conocimiento. Entonces yo considero de que esa para mí era el aspecto más predominante en mi historia antes de Cristo, el no conocerlo. Adicional a todos los otros temas que te hablé ahorita de mi personalidad. Eso que nos comentas acerca de lo que decía tu mamá es muy común, porque los que viven con nosotros son los que finalmente conocen los aspectos que los demás no Total. conocen. Así que le creo lo que decía tu mamá. En el camino, bueno, tú te graduaste de ingeniería industrial Sí, y empiezas a trabajar y conoces a la que hoy en día es tu esposa. correcto. Ella ya era cristiana. Sí, Y hay algo que Dios te fue llevando hacia ella, pero de verdad que el propósito que tenía no era solo de matrimonio, porque hoy en día ella es tu esposa, sino que estaba él, en medio de toda la situación estaba él Por ahí como supuesto. protagonista. Entonces cuéntanos cómo llegas a Cristo y cuál es ese camino a esa vida, a esa nueva vida, porque es una nueva vida, Por supuesto. y que empieza de nuevo para ti. Por supuesto, fue una historia muy hermosa y que yo considero, Isa, no fue solamente un solo encuentro. Yo no lo defino en un encuentro, fueron múltiples encuentros. Y así como tú lo dices, terminó conociendo a Paulina, que hoy en día es mi esposa. Pero todo comenzó, yo recuerdo estando a los 10 años, siempre asistiendo a iglesias católicas. Un amigo me hace una invitación y fui por primera vez a una iglesia cristiana, una iglesia bautista cristiana, cuando tenía 10 años. Ya en la adolescencia, ahora mismo cuando estaba meditando en todo esto de cómo fue ese encuentro, logré percatarme de que a esa misma iglesia donde me invitaron a los 10 años fue donde comencé a participar en múltiples torneos de fútbol, en esa propia iglesia. Y bueno, primero ese primer encuentro, luego los torneos de fútbol. Luego, cuando comienzo a trabajar en la empresa, después de graduarme en la universidad, mi mejor amiga era cristiana también. Entonces, siento de que Dios nunca forzó de inmediato esa relación, sino que poquito a poquito fue trayéndome, como lo dice en el libro de Oseas, con lazos de amor. O sea, yo sentí que comenzaba a ser cautivado por los torneos del fútbol, claro. O sea, Dios utilizó cosas que es lo que más me apasionaba, el fútbol, amistades con las que me sentía muy cómodo el conversar, el hablar, hasta que finalmente fue con Paulina, que con Paulina comenzó todo siendo simplemente una amistad normal, porque Richard en ese momento y ella también habíamos pasado por una dificultad a nivel de nuestra relación sentimental y ninguno de los dos buscaba nada. Pero había algo muy diferente a lo que yo comencé a percatarme que había en Paulina. Como tú bien lo decías, no era Paulina, pero era algo que Dios estaba llamándome nuevamente. Pero esta vez, lo que sí te puedo decir, Isa, es que sentí un llamado mucho más fuerte. No puedo explicarte con palabras porque en ese momento simplemente yo mismo meditaba y decía, si no hago esto en este momento o no tomo las decisiones correctas, no va a haber otra oportunidad más. Y ya Dios lo había hecho poco a poco, nunca me forzó. Y bueno, el conocer a Paulina me permitió poder tener la primera vez el primer encuentro y no fue en ninguna iglesia. Que yo le doy gracias a Dios que no se dio de esa forma porque de pronto yo hubiese salido huyendo. Yo toda mi vida tenía el concepto de los cristianos evangélicos de ser personas como muy legalistas, con la Biblia siempre debajo del brazo,
con la forma de vestirse, con un dialecto muy raro en la forma de hablar, y fue totalmente todo lo contrario a cuando yo comienzo a hablar, a relacionarme con Paulina y de llevarla y trayéndola a su casa, hasta que un día ella me dice, recógeme que estoy aquí donde unos amigos. Yo la voy a buscar y resulta que ese día que estaban donde unos amigos, sí era cierto todo eso, pero estaban teniendo un grupo pequeño de oración. Y cuando yo la voy a buscar, alguien me llama y dice, pero dile que se baja, que todavía no hemos acabado. Y obviamente yo muy reacio y decía, ¿a dónde me están llevando? Entonces me sentía muy incómodo porque no soy de abrirme de inmediato con personas que no conozco. Pero él me dice, no, ven, que te bajas un momentico, que mira, que hay algo acá de comer. Cuando me dijeron comida, yo dije, listo, me quedo por un ratico. Y a partir de ahí, Isa, fue todo lo contrario, porque esas personas, a pesar de estar hablando con versículos, con la Biblia, compartiendo historias de vida, que era lo más bonito, que fue lo que más me gustó y más me impactó. Es más, en ese día estaba el pastor sentado en una mecedora al lado mío y yo no tenía ni idea quién era quién en ese entonces. Pero fue lo más hermoso y a partir de ahí nunca más volví a hacer algo diferente que seguir diciendo a la Paulina cuando van a tener otro grupo. Y yo creo que pasó mucho tiempo después cuando yo toqué la primera iglesia, pero mi primer contacto de conocer de más de Dios y de tener ese contacto con la palabra que nunca en mi vida lo había tenido fue a través de una casa en un grupo pequeño. Fue súper chévere para mí. Sabes que noto muchas similitudes en la manera en que Dios actúa en los diferentes testimonios que hemos compartido en Puerta del Pescado. Aprovecho para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y que revisen el testimonio de Paula, por ejemplo. Paula nos comentaba en esa ocasión que usó Dios a una persona que era diferente a la expectativa de lo que ella creía que era un cristiano evangélico, ¿cierto? Pero que a la vez con la que ella se identificó, que tenía cosas con las que ella se identificó. Y en tu caso, bueno, primero usó a tu amigo y a los partidos de fútbol, que a ti te encanta el fútbol, y después utilizó a Paulina, a un grupo y donde había mucha comida. Dio en el punto. Dio en el punto. Pero bueno, hablando más profundo, era un grupo agradable. Por supuesto. Era un grupo agradable, nadie tenía como la posición del más importante. Tú dices que ni siquiera reconociste que el que estaba al lado era el pastor. Por alguna razón no se reconocía. Entonces eso me parece súper lindo porque es que la iglesia es una familia. Así es, Isa, así es. Y bueno, y a partir de ahí, pues se puede decir que comenzó a escribirse mi historia. Porque entre más yo recibía por medio de esos grupos, había algo más que comenzaba a traerme más. Y bueno, hay un versículo muy hermoso en la Biblia donde habla de que nuestra verdadera vida está con Cristo en Dios. Entonces, a medida de que yo comencé a tener, exponerme en estos nuevos entornos, yo comencé a enamorarme más de la palabra. O sea, mi primer encuentro fue con la palabra de Dios. Ahí comencé a conocer cómo realmente era Dios. Y no solamente conocer de eso, sino saber a qué realmente cosas yo tenía acceso y que era una relación muy diferente a lo que yo probablemente podía tener conocimiento, más nunca viví nada de eso. Sin duda. ¿Qué día, Richard, tú sientes que dijiste, soy cristiano? Bueno, esa es una buena pregunta y yo creo que no lo defino solamente con el día de que yo hice la oración de fe, porque sí lo tengo muy claro cuando yo la hice, inclusive no fue en la iglesia donde yo me congregaba, yo creo que fue en la iglesia donde se congregaba la mamá de mi esposa y bueno, ellos hacen el llamamiento. Yo tenía ya conocimiento de qué se trataba el llamamiento y de lo que eso demandaba de mi vida pero yo siento que a partir de ahí yo considero que eso dio apertura a lo que vino después, que a medida de que yo me comenzaba a abrir más hacia las cosas de Dios, Dios comenzaba ya en la intimidad a comenzar a trabajar mi corazón y como yo lo decía al principio de que no tenía mucho conocimiento de Dios, así también cosas que viví en mi infancia, adolescencia y bueno, ya cuando estaba ya más grandecito trabajando, Dios comenzó a revelarme no de una posición de juzgar,
más sí como una posición de amor, de querer decirme, hey, esto no te hace bien, esto te tiene en esclavitud, pero yo te quiero llevar con lazos de amor hacia una relación diferente, una relación de libertad, así como tú lo leías en el libro, o sea, pasarme de vivir de esclavo a vivir a plenitud como hijo, con la herencia, con la identidad que tenía. Entonces, de pronto si no estoy respondiendo muy específicamente a la pregunta de cuándo, yo considero de que sí, la oración de fe dio la apertura, pero hay cosas que cuando yo declaré que Jesús era mi Salvador, pero yo también declaré que era mi Señor, y ese señorío era algo que yo tenía que trabajar en conjunto con Dios para permitirle a Él hacer esa obra de transformación en mi vida. Entonces, sí, o sea, pudo comenzar ahí, Isa. Y lo entiendo totalmente, entiendo lo que comentas. Hay muchas personas que de pronto huyen de esas transformaciones, pero la libertad que se vive no tiene comparación y yo realmente pienso que vale la pena, siempre vale la pena. Él empieza a transformar. ¿Qué transforma Jesús en ti? Bueno, lo primero y que yo considero que fue lo primordial fue la relación de hijo. Yo tuve siempre una relación muy bonita con mi padre terrenal, pero yo ahora también en mi labor de padre yo entiendo de que inclusive con lo mejor que uno quiera hacer con sus hijos, uno se queda corto. Hay muchas cosas que siempre uno, a pesar de que de pronto puede ser porque no las recibí, yo no puedo darlas. Otra cosa es porque a pesar de que quiero darlas, no me quedo corto. Entonces yo siento de que hubo ciertas cosas que si bien fue una paternidad muy bonita lo que viví con mi papá, había otras cosas que Dios comenzó a trabajar en mi corazón, como mi seguridad, mi identidad, el saber de que mi identidad no está determinada ni por mi carrera, ni por mi estatus social, ni por lo que las personas me digan que yo debo hacer o a qué grupo pertenecer, ¿no? Cuando yo comencé a descubrir eso y que Dios me lleva con esos lazos de amor a tiempos de intimidad, Dios me comienza a mostrar, a decir, hey, tú eres valioso para mí. Yo, así como tú dices que puedes tener ciertos defectos, así yo te diseñé. Y bueno, Isa, o sea, mi esencia como tal no ha cambiado, pero cosas en mi carácter comenzaron a cambiar. Eso que te decía al principio yo de no saber decir que no, yo con la ayuda del Espíritu Santo comencé a tomar decisiones y a decir que no a ciertas áreas donde sabía que no me estaba teniendo ningún impacto, ningún beneficio para mi vida. También comencé a tener un cambio en mis prioridades. Todo eso anteriormente está todo revuelto. Para mí ya después se transformó. Prioridad era Dios. En ese entonces no estaba casado, bueno, era mi familia. Pero luego fue mi esposa, luego fueron mis hijos. Él comenzó a traer orden a mi vida en esas áreas. Y hubo una transformación en el tema de que no lo percibí cuando estaba a temprana edad, pero fue el tema con las adicciones. Y en mi caso, yo tuve un encuentro, y bueno, no lo deseo y tampoco culpo a los padres por eso, porque como me pasó a mí, considero yo que no fue netamente responsabilidad de mi mamá, que fue, yo me expuse a la edad de 7 años a videos de pornografía. Cuando me mandaron de Bogotá, perdón, me mandaron de Barranquilla hacia la ciudad de Bogotá a pasar vacaciones. Eso para mí era algo muy común y siempre lo hacía con mi hermano mayor. Y bueno, se abrió esa ventana. Luego volví otra vez nuevamente a exponerme con los compañeros de bachillerato en el 7º grado a la pornografía. Y bueno, luego cuando ya estaba en la universidad, tenía amigos que tenían negocios que eran moteles. Bueno, en Barranquilla le decimos residencias, pero moteles. Y básicamente cuando yo me iba con él, porque éramos amigos, yo me iba a las tardes y para mí ver un video porno era como estar viendo una película de vaqueros o qué sé yo, una película de acción. Entonces yo era comiendo y viendo eso. O sea, realmente tuve demasiada carga, demasiada exposición, que en ese momento yo no lo veía como algo, porque en la adolescencia, estando adulto, nunca nada de eso fue catalogado como algo malo con el entorno, con las personas que me rodeaban. Pero fue una de las cosas que Dios comenzó a tocar la puerta a mí. Y específicamente lo hizo cuando en la iglesia hacen un grupo, un seminario de hombres,
y comienzan a tocar esos temas, que para mí en ese momento yo tenía totalmente desconocimiento. Pero la Biblia habla de un tema, Isa, que es la inmoralidad sexual. Sí. Y dentro de la inmoralidad sexual está todo el tema de la pornografía. Y te cuento que no fue algo fácil, pero al principio yo dije, bueno, padre, yo estoy comenzando, estoy todavía nuevo, esto todavía no lo voy a soltar. Pero era algo que comenzó a caer por su propio peso, Isa, porque entre más yo me exponía con Dios, Dios demandaba, pero no demandaba de una forma que obligarme, pero fue algo y que ya yo me sentía mal haciéndolo. Entonces, todo el tema de la pornografía, yo dije, bueno, ok, cancelado, no más. Y bueno, gracias a Dios y con la ayuda del Espíritu Santo lo logré. Pero hubo algo que sí batallé y que no era la pornografía, pero sí era la masturbación. Porque eso sí se me quedó por mucho tiempo. Inclusive, lo llevé hasta el punto de haberme ya casado. Estando casado, yo decía, bueno, de pronto cuando ya esté bajo el matrimonio y ya las relaciones sexuales, ya yo digo que ya no voy a tener como que esas pasiones que me lleven a querer estar buscando eso, pero no, Isa. Pasaba de que finalizando el acto sexual, yo más tarde estaba estando encerrado en un baño y teniendo masturbándome. Entonces, cómo Dios comenzó a trabajar en ese proceso, Isa, fue una liberación total. Porque primero comenzó con un grupo, con otro grupo pequeño. Yo le doy gracias a Dios por los grupos pequeños. Porque, de verdad que sí, aprovechemos e invitemos. Sí, y yo les digo a todos los que están, probablemente hay ciertos temas que si bien en la iglesia nunca vas a poder tocarlos, pero cuando ya tú te reúnes en casas con personas que ya son amigos tuyos, porque yo le estoy hablando, cuando yo les digo un grupo pequeño, son personas con que ya yo depositaba mi tiempo con ellos lo depositaban conmigo, hablábamos de muchas cosas, compartíamos, jugábamos, hacíamos de todo. Y hasta en uno de esos temas estaban hablando de las adicciones, de los problemas que ciertos hombres tenían, y uno de ellos tocó el tema y me permitió a mí poder hacer esa confesión. Y esa confesión me permitió comenzar a hacer ese proceso de liberación. Pero Isa, no terminó ahí. Porque a pesar de yo me logré exponer con ellos, la mayor vergüenza que yo tenía era poder tener esa conversación con mi esposa, decirle, hey, ¿sabes qué? Después de que pasa esto y que tú y yo tenemos relaciones, hacemos el amor, no, o sea, yo me sentía como que, hey, no me es suficiente el estar contigo, tengo que buscar esto adicional. Eso para mí fue muy duro. Pero cuando yo logré hacerlo, yo siento que lo que me sentía primero vergüenza al querer decírselo a mi esposa, totalmente, que el enemigo quedó totalmente avergonzado. Y eso fue una liberación que yo digo, ahí sí no fue un proceso, eso fue inmediato. Yo jamás de los jamases volví a tener un contacto porno, sí, nada, ni masturbación, nada, o sea, absolutamente en nada. Richard, tú nos acabas de describir lo que es exactamente un proceso de liberación de pecados cuando tú estás en una relación con Cristo. Lo primero que debemos hacer finalmente es reconocer la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, esa incomodidad, esa invitación a esto no me gusta, esa voz que te dice esto no está bien, quiero que cambies, que te lo dice en amor, no te obliga, tú puedes elegir. ¿Cuántos de nosotros hemos elegido decir no? Y hemos decidido afrontar cualquier consecuencia. A veces ignoramos qué es lo que pasa si nosotros decimos no, pero el Espíritu Santo nos invita. Correcto. Ciertamente nos invita y tiene la paciencia de esperar. En ocasiones tomamos la decisión meses después, en ocasiones años después, pero el amor del Señor es suficiente. Correcto. La misericordia del Señor es suficiente y está muy por encima de nuestros pecados. Entonces esa incomodidad nos lleva, ¿verdad?, a que tomemos la decisión, pero no es fácil. Correcto. Han sido años, han sido razones que se quedaron en nuestra cabeza para poder cometer eso que es un pecado. En tu caso tú nos comentabas todo esto de inmoralidad sexual, pero para cada uno de nosotros es distinto, tiene diferentes aspectos, los diferentes pecados a los cuales hemos dado cabida. Pero qué importante es la confesión. Totalmente. Qué importante es la confesión, qué importante es avergonzar el pecado, qué importante es decir, yo quiero de verdad dejar esto. Por eso la palabra nos invita, confiésense los pecados los unos a los otros.
Dejen que el Espíritu Santo los guíe y dejemos que nos guíe a nosotros también. ¿A quién le debemos confesar? Porque no es a cualquiera, en tu caso era tu esposa. Correcto, correcto, Isa. Isa, no, y lo bonito y lo hermoso de esto es que yo considero de que si de yo no haber tomado esas decisiones en los momentos que tenía que haberlo tomado, como tú lo dices, o sea, yo nunca fue, la presión me la colocaba yo mismo, porque nadie más la estaba colocando sobre mí. Pero yo considero de que si yo no hubiese tomado las decisiones o de confesar o de comenzar a buscar la ayuda en los grupos, de exponerme a eso, yo hoy en día lo que logro vivir en mi relación con Cristo Jesús y la conexión con el Padre no hubiese sido, puede ser posible, porque hubiese estado con una relación muy limitada, no porque Dios así lo quisiera, Claro, no. pero sí es porque yo aún no quiero acercarme más a Él. Porque el pecado nos aleja. Totalmente, Isa, totalmente. Me encanta tu testimonio, Richard. La verdad que me alegro, le doy gloria a Dios y la verdad que entiendo totalmente lo que eso significa, porque no solamente significa para ti la gran libertad que sino para tus hijos. Amén. Eso es algo que va rompiendo y donde el Señor va metiendo la luz, donde va entrando su luz, esa oscuridad se va Total. disipando y es el proceso más bello que hay. A mí me parece un proceso, el Señor definitivamente cada vez comprobamos más que Dios es bueno. Así que me alegra muchísimo. Tú finalmente te mudaste a Canadá con tu esposa, Así. aquí tuviste a tus hijos y quisiera que nos comentaras un poco cómo ha sido ese Richard, pues cuando llegaste aquí ya eras cristiano, cómo es ese Richard de hoy en día y tu mamá, por ejemplo, o cualquier persona del pasado que te conoció antes de Cristo, ¿qué puede ver de distinto en ti? ¿Cómo es el Richard actual? Sí, bueno, Isa, no es cierto. O sea, yo llegué a Canadá en el 2010 y ya había Dios colocado ciertas cosas que para mí, yo le llamo, había ciertas áreas de mi vida que tenían un punto de no retorno. O sea, ya había Dios trabajado y había un proceso con unas transformaciones totales que por la misericordia de Dios me había permitido hacerlo. Yo creo que viví un tiempo de aceleramiento en Colombia, muy feliz. Yo tenía todavía mis dudas del proceso de Canadá, pero yo lo primero, o sea, con lo que te mencionaba de que Dios comenzó a trabajar las prioridades, yo lo primero que dije es, antes de buscar dónde voy a vivir, dónde voy a hacer ciertas cosas, dónde voy a estudiar, primero es dónde me voy a congregar, dónde voy a poder tener yo esa conexión de seguir nutriéndome. Porque sabía de que yo iba a llegar a un país nuevo, un idioma nuevo, pero yo decía, bueno, Padre, yo quiero seguir teniendo que, a pesar de que voy a estar con un idioma nuevo, tú me vas a permitir poder seguir teniendo el acceso y la bendición tuya a través del idioma que es universal, que es tu palabra. Entonces, eso fue lo primordial. Comencé ese trabajo con mi esposa, decir, vamos a congregarnos, y desde el primer día así fue. Nos congregamos si nosotros llegamos, qué sé yo, en la primera semana de haber llegado, ese fue el primer día que nos comenzamos a congregar, a involucrar. Yo en Barranquilla no estaba tan activado en el servir a otros. Lo primero que hice fue acá, voy a comenzar a tener ese proceso de poder servir. Bueno, mi esposa se involucró con los niños. Yo, sin querer queriendo, terminé involucrado con grupos discipulares, que para mí fue una gran bendición. Si lo fue para las personas que lo recibían, para mí fue mucho más, porque me permitía crecer aún mucho más, escuchar, el poder escuchar otras historias de vida. Eso fue hermoso. Ayudar. Total, ayudar. Y bueno, el crecimiento se siguió dando, y la Biblia dice que nosotros seguimos todavía en una obra en proceso. O sea, todavía sigo con mi cartel aquí en obra de construcción. Pero bueno, vinieron mis hijos, primero vino Luciana, que ya tiene 10 años, gracias a Dios, luego vino David, pero todo fue un proceso que hubo mucho, a pesar de que no habían todos los recursos materiales al principio, mas nunca faltó la palabra, y la palabra fue suficiente porque nos permitió caminar por fe y poder visualizar cosas que, aunque materialmente todavía no estaban, nosotros ya poder tener la tranquilidad de que eso iba a venir. Y bueno, se dio lo del trabajo y gracias a Dios ya tenemos una familia mucho más consolidada, estamos más establecidos, y bueno, si al principio decía que me iba a regresar, yo creo que ya eso no va a ser posible. Y bueno, respondiendo un poquito de qué contrastes,
yo considero que sí, el mayor contraste fueron con las personas que yo logré tener esa conexión desde Barranquilla hasta Canadá, pero los primeros fueron con mis hermanos. Una de las cosas que me pareció muy hermoso que Dios pudo hacer es tener la oportunidad de que, a pesar de ser el menor de mis hermanos, de una familia de 5, bueno, de 6, porque mi mamá tuvo una pérdida, yo puedo ver en ciertas situaciones en la vida de mis hermanos que ellos pueden consultarme ciertos aspectos muy íntimos que les están pasando y yo poder tener el privilegio de dar un consejo. Pero yo sé que no es un consejo de Richard como tal, sino es de parte de Dios. Y de ver ese contraste, porque por lo general siempre es del otro bando, de el menor buscar al mayor, o en su defecto, a pesar de que el mayor, teniendo el problema, no va a ir donde el menor sea por orgullo, sea por lo que sea. Eso yo no lo he visto, o sea, y Dios me ha permitido también con eso. También me permitió con mi padre terrenal tener conversaciones que yo nunca había tenido. Hablar con mi papi cuando hace mucho tiempo, cuando estábamos en Canadá, aquí en Canadá, tuve una conversación muy hermosa con él. Ambos lloramos en el teléfono. Fue muy liberador para los dos. O sea, Dios permitió que con mi círculo más íntimo, no solamente que ellos vieran el cambio, al final de cuentas sí era valioso, pero lo que también yo buscaba era de que ellos pudieran tener ese reflejo y disfrutar de esa nueva vida que Richard estaba viviendo. Entonces, para mí eso fue la mayor ganancia, de poder dar eso poquito de lo que yo comenzaba a recibir de Dios, y sin versículos y nada, pero simplemente con el estar ahí, con el estar siempre dispuesto, con el orar por ellos. Entonces yo considero de que eso fue cosas que a ellos les marcaba, al saber de que, bueno, que no tenía ni idea, así como le decía la historia de David y Goliat, ahora ya habla con autoridad, con propiedad. Claro. Entonces, definitivo, qué privilegio es poder llevar el mensaje de esperanza y compartirlo, igual como nos sentimos de compartirlo con todos ustedes. Yo quiero decirles que Puerta del Pescado tiene grupos pequeños. Si alguno de ustedes desea tener un lugar seguro donde aprender, donde confesar su ignorancia sobre la palabra sin ser juzgado, Puerta del Pescado se reúne varias veces a la semana y es totalmente online. Si usted desea saber más información al respecto, por favor no duden en escribirnos, nosotros estamos aquí. También si tienen algún tema o alguna solicitud de oración, nosotros también, ¿verdad que sí, Richard? por supuesto. Con todo el amor lo podemos hacer. Richard, qué hermoso tu testimonio. La verdad es que viniendo de un hombre me parece muy valiente lo que has contado. Sé que es un proceso que empezó hace mucho y que consideramos en donde el Señor tuvo totalmente la victoria. Y me parece muy lindo porque realmente hoy en día el tema de la inmoralidad sexual es un tema que se ha difundido de manera impresionante, se ha naturalizado inclusive. Correcto. La vez pasada leía que el mundo oculto del internet es alrededor de 10 veces lo que es el Google y las páginas que nosotros visitamos y todo. El mundo oculto de la internet mueve una masa muchísimo mayor de dinero, de personas, de tiempo, y en todo ese mundo oculto lo que existe es todo relacionado con de pornografía, con imágenes y videos, con un mercado impresionante de personas y prostitución y todo esto, ¿no? Y es muy triste porque muchísima gente está viviendo una doble vida que finalmente lleva a depresión, que finalmente lleva a unas situaciones y a unos sentimientos muy negativos, pero que a veces es difícil encontrar el camino para salir de allí. Totalmente. Entonces hoy lo que hemos compartido es finalmente la solución, es la solución, la verdadera solución, es el verdadero camino, Cristo es el camino, y de eso no dudamos, y de verdad le doy gracias a Dios, porque este testimonio yo sé que va a tocar muchísimas vidas. Gracias. Para finalizar este encuentro y esta conversación, Richard, quisiera que por favor nos acompañaras a aquellas personas que desean hacer la oración de fe y confesar
y decir, Señor, a partir de ahora yo deseo caminar contigo y yo ya no deseo escucharte, sino conocerte. Ya yo no deseo que otros cuenten, sino yo contar, como tú decías, que escriban su propia historia, Así que es. escribamos nuestra propia historia con Él. Entonces, ¿será que por favor nos puedes acompañar? Romanos dice que todo aquel que confiese con su boca y que crea en su corazón que Cristo es el Señor y que Dios lo resucitó, pues será salvo. Así que... Por supuesto, Isa, claro que sí, no es un gran privilegio el que podamos hacer esta oración. Y bueno, tú que estás viéndonos en este momento, yo considero que no hay ninguna casualidad. Yo le doy gracias a Dios primero que todo por tu vida, por tomarte el tiempo de ver esta entrevista, de ver esta conversación. Y yo te pido que seas cerrando tus ojos o mantenerlos abiertos. Yo te pido que tú repitas después de mí estas palabras, que sé que Dios va a comenzar a escribir una historia contigo. Amén. Sé que Dios tiene un trabajo pendiente, no solamente contigo que me estás viendo, sino con los hijos que aún no tienes, con las futuras generaciones, con la familia que te rodea. Sé que Dios te va a tomar a ti como esa primera porción que va a comenzar a ayudar y a transformar a muchos más. Así que, Cristo Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, yo me arrepiento de mis pecados, de los que soy consciente y de los que soy inconsciente. de los que soy consciente y de los que soy inconsciente. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y que tú moriste y resucitaste por esos Y pecados. que tú moriste y resucitaste por esos pecados. Yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Yo te pido, Señor, que tú escribas mi nombre en el libro de la Yo vida. te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y yo te pido, Señor, también que tú envíes tu precioso Santo Espíritu a morar en mí. Yo te pido, Señor, que envíes a tu precioso Santo Espíritu a morar en mí. Si tú has hecho esta oración, esta corta oración, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús de que tú eres una criatura nueva. Amén. De que a partir de este momento Dios va a comenzar una nueva historia en ti. Yo también te invito de si no conoces una iglesia, aquí en Puerta del Pescado, te podemos brindar esa información para que tú te puedas conectar con una iglesia que esté centrada en la enseñanza de la Biblia, de la palabra de Dios. Así que es un gran placer para nosotros, Isa, gracias. Y gracias Puerta del Pescado por este espacio, por este hermoso espacio de poder compartir estas historias de vida. Así que- es. No, mil gracias a ti, de No, verdad Isa, que no. sí, por venir. Y a ustedes también, que los consideramos parte de la familia. Gracias porque siempre están allí y porque comparten con nosotros a través de estos videos. Nos vemos en unas próximas conversaciones. Gracias. Chao.